Ingeniero Márquez, ahora sí tenemos ya la llamada de Felipe Cantuarias Salaverry. Señor Cantuarias, buenos días. Mabela, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? está? Sí, desde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿cuál diría usted es el punto clave para que el país no vuelva a enfrentar una situación como esta y para garantizar la estabilidad de la matriz energética en el Perú? Bueno, Mabela, Fernando, y un saludo también a Ricardo Márquez. Yo quería comenzar reiterando el llamado del ministro de Energía y Minas a la calma, sobre todo a los hogares de nuestro país. El suministro de gas natural y de GLP está asegurado. Igual también para los servicios públicos. Se está haciendo un gran esfuerzo coordinado entre el sector público y el sector privado. En ese sentido, pedirle a la población su comprensión. Estamos en una crisis energética que, si Dios quiere, se va a resolver esta semana. Como explicó muy bien el ministro de Energía y Minas, la reparación viene muy bien. Si el clima nos ayuda, podría ser que antes de los 14 días ya tengamos operativos los dos ductos y tengamos nuevamente suministro de gas natural y GNB. En ese sentido, pedirle a la población su comprensión. Ayer hemos visto largas colas en las estaciones de servicio y esto obviamente lo que hace es estresar aún más el sistema logístico. Lo que tenemos ahora no es un problema de inventarios o de stocks. Tenemos suficiente inventario de diésel, gasolinas y GLP. El problema es que, como todo el mundo se ha alarmado, hay una demanda mucho mayor y eso está afectando la capacidad logística. Tenemos un número limitado de camiones para poder llevar estos combustibles y energías a las estaciones de servicio y a los otros puntos de venta. Entonces, ¿Eso explica el incremento de los nada más un precios? poquito de comprensión, Mávila, para que esta semana se resuelva el tema y logremos regresar a normalidad, si Dios quiere, a partir del día domingo, ¿no? Correcto. Eso explica el incremento en los precios porque el incremento es real. El incremento de los precios, Mávila, tiene que ver con el hecho, algo que nosotros hemos venido diciendo hace muchos años. El Perú importa el 75% de sus diésel y gasolinas y hoy importamos un poco más del 30% del GLP. Los tres están expuestos al precio internacional. Hoy el precio internacional del crudo superó los $107. Esto nos pega durísimo y por eso creo que la pregunta que tú le hiciste al ministro de Energía y Minas sobre el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible es muy importante. Hay que reponer el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible para evitar que este incremento de precios termine siendo trasladado a los consumidores finales, principalmente a las familias más pobres. Esto significa que hay que reponer nuevamente a Petroperú, a Repsol y a los importadores de diésel y gasolina y también al GLP al fondo, pero con un pedido especial. La razón por la cual los privados no quieren estar en el FEP es porque les pagan tarde, mal y nunca. Si el Tesoro Público les paga 30, 45 días, no va a haber un inconveniente y todo el sector privado va a poder regresar al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Para que entiendan tus oyentes y televidentes qué significa este fondo, lo que significa es que se establece un precio máximo por el cual no va a subir el precio de estos productos, diésel, gasolinas y GLP al consumidor final, y más bien es el Estado el que le va a pagar una compensación al privado. Y cuando el precio baja por debajo de una banda menor, son los privados los que tienen que aportar al fondo para que de esa manera se compense. Entonces, este modelo de fondo ha funcionado por más de 20 y tantos años en el Perú muy eficientemente. Hace 2 años se eliminó porque el precio del crudo de petróleo bajó, el GLP también, pero hoy que estamos con precios extraordinarios causados por el conflicto en el Medio Oriente, recordemos que Irán es uno de los principales productores de crudo de petróleo, pero además el estrecho de Hormuz es por donde se transporta más del 20% en total de los combustibles, diésel, gasolinas, GLP y gas natural. La bendición es que el Perú, que el gas natural tiene precio regulado y no va a subir de precio. El gas natural por eso es la energía más importante, porque al tener precio regulado, no importa lo que esté pasando en el contexto internacional, se va a mantener el precio. Los otros combustibles desgraciadamente sí suben. Lo que estamos viendo, Mávila, es que ha subido el precio del diésel y las gasolinas, pero no al ritmo del incremento en el precio internacional. ¿Por qué? Porque obviamente hay un stock que se compró con precios anteriores. Lo que va a ocurrir es que si el FEP no entra a operar rápidamente, sí vamos a tener incrementos mayores para compensar este incremento en el precio internacional. Esto es lo que nosotros como gremio hemos venido señalando hace muchos años. Es increíble que el Perú, teniendo gas natural, y que hoy día ha querido evidenciado Fernando Mávila, el gas natural es 90% más barato que el diésel y las gasolinas, el GNB.
Y tenemos suficiente gas natural. Más allá del incidente que hemos tenido ahora, todos los días Camisea, que es el productor del gas natural, tiene que reinyectar el 20% de su producción porque no hay demanda. ¿Qué significa eso? Que si todos nuestros camiones de carga y todos nuestros buses de pasajeros migraran de diésel a gas natural vehicular, no solamente se ahorrarían 90% en costo de combustible, sino que sería 90% menos emisiones. Señor Cantuaria, sobre ese punto, sobre eso último que usted ha dicho, en efecto, dependeríamos más, abarataríamos también el costo del combustible si esto se masificara. Se habló mucho en los últimos años de la masificación. La pregunta es que si esa masificación hoy fuera una realidad, también tendríamos un inconveniente mayor, porque con la rotura de este ducto, con el impasse que se ha presentado en el ducto que traslada el gas, el impacto hoy sería para más personas. La primera pregunta que yo le hacía por eso es, ¿qué hay que hacer, ¿no? Ya como tema de fondo, digamos, un asunto que podría retomar de repente el próximo gobierno para garantizar ya a largo plazo, ¿no?, la vida útil del gas, el uso del gas, no solamente la masificación, sino garantizar que el gas llegue y que haya suficientes reservas para por lo menos 2 o 3 generaciones en adelante? Mávila, muchas gracias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nuestra propuesta es que el sistema de emergencia tiene que ser una planta regasificadora de gas natural en la costa, no otro ducto. ¿Por qué no otro ducto? Porque si Perú es una zona sísmica. Si hay un terremoto en la zona productora, así tengamos un ducto redundante, no vamos a poder abastecer. Por lo cual, en términos de gestión de riesgo, lo lógico es que el sistema de emergencia esté ubicado en otro lugar. Y lo recomendable es que esté en la costa. ¿Por qué en la costa? Porque de esa manera también podemos importar. En este sentido, quiero mencionar que ya hay un proyecto que impulsó el sector privado en 2014, que es Perú LNG, de poner una planta regasificadora en la costa que incluía tener 30 días de autonomía de gas natural, pero también permitir la importación de gas natural licuado. Esto quiere decir, si hubiéramos tenido esta planta regasificadora ahora, no solamente hubiéramos tenido autonomía de 30 días, sino que hubiéramos podido importar gas natural y no hubiéramos tenido este emergente. Primera respuesta. Segunda respuesta, en el Perú no se explora. Si no exploramos, si no reponemos reservas, estamos condenados a que efectivamente nos ocurra el desastre de Bolivia, que el día de hoy es un importador neto de hidrocarburos, y lo que está pasando en Colombia, que hoy ya está importando gas natural. ¿Por qué no se explora? Lo hemos hablado muchas veces, falta liderazgo político. 4 años para obtener licencia. Y finalmente, tú lo has dicho muy bien, Mávila, efectivamente, si todo el Perú hubiera sido ya masificado, el problema hubiera sido mayor. Pero también esto ha evidenciado que es una injusticia total que las regiones no tengan el mismo beneficio que tienen Lima y Callao. Es increíble que los taxistas en cualquier región de nuestro país, Huancavelica, Huancay, Arequipa, paguen 90% más que un taxista en Lima. ¿Por qué no se masifica? Como lo ha explicado muy bien el ingeniero Márquez, falta liderazgo político. Nuestros políticos han estado dedicados a hacer repartijas, distribuciones de intereses, en lugar de estar enfocados en lo que es lo más importante para nuestro país. Esto es un llamado a atención a nuestra clase política. No podemos seguir postergando decisiones importantes. Y Mávila, no solo es esto. Tenemos un serio problema en nuestro sistema eléctrico. No hay forma de sostener el crecimiento económico en nuestro país. Y termino con este comentario. Nuestra matriz eléctrica está compuesta 53% por hidroenergía, 40% por gas natural. No hay un solo proyecto para nuevas hidroeléctricas y centrales térmicas a gas natural. ¿Cómo vamos a sostener el crecimiento? Si queremos un nuevo Quellaveco, son 400 megas, no tenemos de dónde sacarlo. Entonces, como ha dicho muy bien el ministro de Energía y Minas, y apoyamos sus declaraciones, necesitamos enfocarnos en lo urgente y necesario, porque al final, Mávila, Fernando, los más perjudicados son la gente más pobre, que hoy debía recibir los beneficios del gas natural. ¿Por qué no se ha hecho? Y termino con eso. Por decisiones políticas, el populismo por encima de los intereses del país. No se ha masificado el gas natural porque el Congreso de la República no ha querido, porque ha preferido privilegiar a otras energías que al gas natural y que le llegue a las regiones. Si esto hace 2 años el Congreso hubiera aprobado lo que se llama la tarifa nivelada, hoy todas las regiones tendrían el mismo precio del gas natural. Domicilios, pymes y taxistas, no se quiso. Para eso el sector privado ha tenido que lanzar este proyecto 7 regiones para la macrorregión sur y el proyecto del gasoducto de la costa sur. Pero eso no resuelve todo el problema. Todo el razonamiento suyo reposa en la tesis de que tenemos gas natural.
La pregunta es, ¿tenemos gas natural para cuánto tiempo? Porque por otra parte dice que no se ha explorado, no hay otros yacimientos. Y la realidad es que nos hallamos que un solo pozo de gas, un solo yacimiento de gas, el de Camisea, genera toda esta crisis porque no hay alternativas y no hay otros ductos para ese gas natural. ¿Qué ha pasado, además de la falta de liderazgo político, para que no se hayan ampliado las búsquedas de otros yacimientos que no nos exponga a la dependencia total de un solo ducto? Gracias, Fernando. A ver, nosotros tenemos el día de una autonomía de 16 años de reservas de gas natural, pero la buena noticia es que al costado de los campos de Camisea está el lote 58, que lo tiene una empresa china que se llama CNPC. Ese lote 58 ya declaró reservas comerciales que nos permiten incrementar hasta por 7 años nuestras reservas de gas natural. Eso quiere decir que tenemos 23 años de reserva de gas natural. Eso está muy bien, pero no podemos dormirnos ahí. Como has señalado tú, no se está explorando. Y ha habido países como Colombia que también tenían un horizonte similar y hoy día son importadores. ¿Qué tenemos? Tenemos otro yacimiento en Candamo que también permitiría incrementar y eso sería muy positivo. Y también tenemos el día de hoy oportunidades en el mar, en nuestro zócalo continental y en la costa. Pero para eso se necesita decisión política para reactivar la exploración. Ahora sí, mencionar, Fernando, Mayra, sí tenemos reservas de gas natural, pero ahí donde digo nuevamente el tema del liderazgo político. Y esto no es una crítica a nuestro ministro, porque estamos trabajando de la mano con él acaba de llegar. El lote 58 está esperando que CNPC firme el contrato con Plupetrol para utilizar ese gas natural del lote 58. ¿Por qué es importante? Quiero mencionarle. Hemos hablado de que tenemos dos ductos, un ducto de gas seco y uno de líquidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos produciendo menos GLP en el Perú? Porque los campos de Camisea se vuelven más viejos y tienen menos líquidos. El lote 58 permitiría incrementar la producción de líquidos de gas natural, por ende tendríamos más GLP y reduciríamos nuestra dependencia a la importación. Entonces, se postergan estas decisiones. Hace años que estamos diciendo que por favor el lote 58 entre a abastecer a Camisea. Y por otro lado tenemos Candamo, que también está bajo el espectro de Perupetro, que tiene 3 años esperando decisiones políticas para que salga adelante. Candamo está a 20 kilómetros de la interoceánica, Fernando. Se podría sin ningún problema trasladar por transporte y tener otro mecanismo alternativo. ¿Qué falta? Decisión política. Vuelvo a repetir y lamento tener que ser reiterativo. Pero en lugar de que se enfoque en el urgente y necesario, se han tomado decisiones que no son las más importantes para nuestro país. De acuerdo. Ha quedado claro. Muchísimas gracias a Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, por esta explicación y sobre todo por la claridad y la contundencia de las respuestas. Muy amable. Muy buenos días. Buenos días, señor. Muchas gracias. Estén muy bien. Gracias. Son las 8:59. Vamos al gran resumen de la hora y ahora sí volvemos con nuestros invitados aquí en la cabina. La